En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Primero, la advertencia de Jesús sobre el abuso a los menores. Es tan claro el Señor. Dice, al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. El abuso de menores por parte de personal ligado a la Iglesia, no solamente sacerdotes o religiosas, sino a veces también laicos, es una lacra para la Iglesia. Es posible que haya ocurrido siempre, pero en nuestro tiempo lo sabemos, lo conocemos, e incluso es posible que ahora, mejor dicho, en los años 70 y 80, los abusos hayan sido más abundantes. Es una lacra, es espantoso. Han confiado a los niños a la Iglesia y algunos, prefiero no calificar porque quizá también ellos fueron abusados en su día, algunos han hecho no solamente un crimen abominable desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista ético. Pienso que es un trabajo que hay que seguir haciendo, el de prevenir esos abusos, el de poner todos los medios posibles para que eso no vuelva a ocurrir nunca. Y por supuesto, darle al que ha sido víctima la ayuda que necesita y al que ha sido culpable el castigo que merece. Pero en una ocasión, el Papa Benedicto XVI ya era Papa emérito. Cuando se celebraba en Roma el convenio, el encuentro de presidentes de conferencias episcopales para tratar el tema de los abusos, escribió una carta a esos obispos donde, por supuesto, condenaba tajantemente ese comportamiento, pero donde decía otra cosa también. No solo ha habido abusos físicos, abusos que no siempre han sido sexuales, por ejemplo, golpes, humillaciones, pero no solamente ha habido abusos de ese tipo. Y decía el Papa emérito, también ha habido y hay muchísimos abusos en los menores e incluso en los adultos que no tienen formación en el asunto fundamental de la educación en la fe. Porque si tú a un niño le dices, no entro a juzgar las intenciones, que el infierno no existe, por ejemplo, tú estás abusando de ese niño. Es un abuso, no es un abuso físico, no es un abuso sexual, y no quiero compararlo con ellos. Creo que lo de los abusos, especialmente sexuales, es espantoso. Pero es un abuso. Porque tú a ese niño le estás maleducando. Ha sido llevado a la catequesis por unos papás que han confiado en el sacerdote le ha puesto en manos de un catequista que le ha dicho cosas que no son verdad. En esa iglesia pone un cartel que dice Iglesia Católica, pero la enseñanza no es católica. Eso es un abuso.
He puesto este ejemplo porque es muy frecuente. Por supuesto que no es el único. Si le dices al adolescente que no pasa nada si se masturba, o que no tiene importancia si tiene relaciones sexuales con la muchacha, el muchacho o con quien sea, con esa persona que le gusta del sexo opuesto o incluso de su propio sexo, y si le dices que eso no tiene importancia porque lo que importa es el amor, estás haciéndole un daño enorme. Y están difundiendo una doctrina que no es católica. ¿Por qué no tienen el valor de salirse de la Iglesia Católica? Porque viven de ello. Y porque no quieren perder su sueldo, su salario. Pero no están enseñando la doctrina católica y lo saben. Y están haciendo un daño inmenso. Y eso es también un abuso. No será de la gravedad del abuso sexual, pero eso es también un abuso. Así que eso también será juzgado por el Señor. Y también a ellos lo mismo que a los otros. No sé si la piedra de molino que le pongan en el cuello será un poco más pequeña, pero también a ellos les juzgará Dios. Porque están ofreciendo una doctrina herética, dañina, como si fuera una doctrina católica. Y esos niños, esos adolescentes, en los colegios de religiosos, en muchísimos colegios de religiosos, en las catequesis en las parroquias, en muchísimas catequesis de las parroquias, beben ese veneno como si fuera un elixir de salud. Y después pagan las consecuencias. Termina el Evangelio de hoy hablando del perdón. 70 veces 7, es decir, siempre, siempre. Y me gusta mucho la respuesta que dan los apóstoles ante este mandato, no ante este consejo, sino ante este mandato de Cristo. Hay que perdonar siempre, al que está arrepentido, naturalmente. Pues los apóstoles son conscientes de que es muy difícil, y por eso le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, es decir, aumentanos el amor, para poder hacer eso tan difícil que nos estás pidiendo. Han hecho daño, por ejemplo, a mis hijos. Auméntame, Señor, la fe para poder perdonar. Tengo que perdonar, pero me cuesta mucho. Auméntame, Señor, la fe. Que así sea.